sí, le aceptaban como era, incluso si tenían discusión, no escuchaba cuando le indicaban que su forma de actuar no era adecuada. Con la adolescencia todo empeoró, no podía estar quieto estudiando, tenía dificultades para hablar, se resentían. Los conflictos eran frecuentes y su ánimo cambiaba con facilidad. Todo esto hacía que David sintiese que no estaba a la altura de lo que se esperaba de él. Terminó el colegio y entró en la universidad. Se desestabilizó en un examen y todas las notas fueron un desastre al dejar el estudio para el último día. Le trajeron en varias ocasiones bebido, ya que le costaba controlar la cantidad de copas que tomaba. Sin embargo, lo que más le hacía sufrir era notar que no terminaba de encajar, porque su impulsividad complicaba el hacer nuevos amigos. Cuando David saltó de la grúa, tuvo suerte y solo se rompió una pierna. Una vez recuperado, sus padres le propusieron ir a una consulta y él aceptó. Le diagnosticaron trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o TDAH. Sintió que las piezas de su vida encajaban. Su médico y él decidieron probar si la medicación le ayudaba y también acudía a terapia psicológica. Desde su diagnóstico, todo mejoró. Los tratamientos y el paso del tiempo le permitieron cambiar su forma de pensar y actuar. Terminó su carrera y creó su propia familia junto a su mejor amiga de la infancia. Su creatividad e iniciativa tras un trabajo que le llenaba. Finalmente, consensuó de diferentes tratamientos. Han pasado muchos años y David sigue siendo el mismo. Es despistado y soñador, hablador y movido, continúa dibujando en su tiempo libre y sigue viviendo todo intensamente, pero sobre todo es feliz. Miren, eso se los pasé porque es importante que ustedes sepan que cuando ya no han tenido un tratamiento desde la infancia, existen muchos problemas. Dentro de los problemas más frecuentes que tiene una persona con trastorno de déficit de atención es la depresión. O sea, muchos de los jóvenes tienen una depresión que puede ser leve, moderada y severa. La bronca es que cuando es moderada y severa hay un gran riesgo de suicidio. Y mucha gente dice, bueno, pues si era contento o estaba siempre contento, echando bromas y lo que sea, y se mató. Pues es que realmente la depresión es así. Espérenme tantito. Hola, yo soy Miriam y esto es Mente de Mente y bienvenido. El problema es que los jóvenes pues no saben qué es lo que les está pasando y entonces tienden a tener problemas, le digo, depresivos, y si no se controla ese problema depresivo, se suicidan. Otro de los problemas que existe con el trastorno de déficit de atención es que ustedes pueden tener, los que lo tengan, pueden tener adicciones. ¿Por qué? Porque no saben qué les está pasando y llegan a tener mucha ansiedad. Y a veces lo que hay cerca o los compañeros lo que nos acercan puede ser licor, puede ser otro tipo de drogas, pero también puede haber otro tipo de adicciones, no nada más a las drogas en sí. Ustedes saben que las adicciones son diversas y dentro de ellas también puede existir adicción al sexo. O sea, que ustedes pueden estar muy angustiados y consumen mucho sexo, lo que puede dar como consecuencia que se contagien de alguna enfermedad y finalmente se deprimen por la enfermedad que contrajeron y se pueden suicidar o mueren de la enfermedad que contrajeron. O sea, que realmente el trastorno de déficit de atención se debe tratar desde la infancia para evitar tanto problema que se puede ir agregando. Otra de las cuestiones es que si ustedes se vuelven adictos a una sustancia, ustedes saben que hay una psicosis por sustancias. O sea, puede uno caer en cuestiones psiquiátricas graves como la psicosis por sustancias. Y no nada más es por alcohol, sino es por otro tipo de drogas que puede uno utilizar.
Es importante, les decía yo, ver esto. ¿Por qué? Porque también, desafortunadamente, muchas personas no creen que exista este trastorno de déficit de atención. Y entonces siempre, sobre todo, son personas que no, ¿cómo podría decir? No tienen estudios de medicina, sobre todo de psiquiatría, y hay incluso médicos que ya terminaron la carrera, en que cuando se enfrentan a un problema de ese tipo con sus propios hijos, niegan el trastorno. Yo hace tiempo tuve un paciente, él y su hermano, el chavo que yo vi tendría, el más grande, 20 años y su hermano más chico como 16. Los dos tenían un trastorno de déficit de atención terrible, pero bien fuerte. La cuestión es que el papá, médico, solo se comunicaba conmigo por teléfono. Claro, yo nunca le di informes porque los dos chavos, pues ya, aunque uno era menor de edad, yo necesitaba hablar directamente con el papá, nunca se dan informes por teléfono, porque no sabe uno si realmente es el papá o es otra persona que quiere el chisme, que las hay. Entonces, yo veo al chavo, al mayor, le hago el diagnóstico, él aparentemente también estaba cursando con una depresión, pero ya tenía además el trastorno de déficit de atención, que es, ojo, es otra de las cuestiones que si no cuida uno pueden llegar a cosas muy graves. Tenía ciertos rasgos psicópatas, o sea, era un chavo que robaba, pues que además andaba metiendo en esa época, había no sé si ustedes supieron de esa revolución que hubo en el 2006 aquí en Oaxaca, que había barricadas, había muchos desmanes, y él andaba en eso. Él mismo me confesó en una ocasión que para que estuvieran cuidando las benditas barricadas, llegaban a buena hora un grupo que pertenecía al gobierno y que llegaba con eso. Pues han visto, no sé si todavía se pongan, ¿verdad? Pero afuera de las escuelas, sobre todo las primarias, se ponen unas personas con dulces y hay unas canastas grandotas. No sé si todavía existan. Y en esas canastas grandotas que les estoy diciendo, si todavía la ven, imagínense que en lugar de dulces había diferente tipo de droga, diferentes, las que quisieran. Y entonces este chavo ya estaba en un proceso de ese tipo. Además les daban, por supuesto, su torta y su café, y 100 pesos en esa época, les daban 100 pesos diarios para que estuvieran armando borlote. Por eso realmente les digo, un movimiento social no es ajeno a grupos políticos que los manejen para su beneficio. Entonces, este chavo hacía eso, el hermano estaba en una escuela, el de 16 años, en una escuela conocida aquí de Oaxaca, Cara, y lo corrieron porque el hermano quería vender droga en la escuela y los directivos de la escuela se dieron cuenta y lo corrieron. Fíjense nada más en lo que andaba. Entonces, cuando ya el mayor, e incluso andaba en otro tipo de situaciones muy gachas, le dije que él tenía trastorno de déficit de atención. Al papá quería que yo le diera todo y le dije, mire, yo necesito que usted venga porque quiero hablar personal con usted. Por teléfono yo no doy informes. Y me dijo, sí, 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 ya voy a ir. No estaba en el centro aquí en el valle, dijeran los del valle. Estaba en otro lugar, en la costa, por ahí. Siempre me decía que venía, nunca lo veía yo. El chavo se quejaba de otras cosas, le di medicamento, un antidepresor y lo de déficit de atención, porque eso puede ser que se necesite en un primer tiempo, para ya dejar nada más el de déficit, después del tratamiento de la depresión. Luego ya empezaba a quejarse de otro tipo de situaciones. Lo que yo hice es
tratar de no darle mucha medicina, porque si ya tienen un problema de adicción, utilizan el medicamento como sustituto de la adicción y no los ayudo. Bueno, por fin, cuando le vuelvo a repetir al doctor que yo necesito que él venga para que le explique yo personalmente cómo iba a estar la situación, ya no volví a ver ni al doctor, que nunca lo vi, ni a sus hijos. Ya no los mandó, porque me decía el doctor por teléfono que sus hijos eran muy parecidos a su esposa, o sea, según el déficit era de la señora, ¿verdad? Pero él no aceptaba que su esposa tuviera déficit. No sé qué haya pasado con esos chavos, porque la verdad estaban bien mal, ¿sí? Y les digo, el médico nunca aceptó que sus hijos tuvieran trastorno de déficit de atención, menos su esposa. Y en otra ocasión, a mí me tocó que una persona me dice, cuando le mando medicamento a su hijo, me dice que ya le había dicho su sobrino, creo que era doctor, que lo único que yo estaba haciendo era drogar a su hijo. Imagínense cuando hay esas ideas tontas, que además, desgraciadamente, algunos psicólogos fomentan, pues a veces uno se queda sin armas. Y ya después los problemas posteriores, ya después corren con el médico a que uno les resuelva los problemas, pero ya son unos problemas muy cañones. Hasta aquí preguntas, jóvenes. ¿Estoy siendo clara? Doctora, Dime. ¿qué tipo de medicación utilizan para el trastorno por déficit de atención? Mira, los medicamentos que uno se utiliza son dos básicamente, que son medicamentos estimulantes del sistema nervioso central, unos que serían derivados de las anfetaminas, ¿sí? Y eso se llama metilfenidato, que son derivados de anfetaminas. Y el otro, que no entra dentro de los estimulantes del sistema nervioso central, se llama, el nombre comercial es Estratera. Ahorita se me fue el nombre de la sal. Si alguien lo puede buscar, búsquelo como Estratera y me dice que es atomoxetina. Ya me acordé. Atomoxetina, ¿sí? Ahora ustedes dirían, bueno, si se utiliza un estimulante del sistema nervioso central en un cerebro que ya se supone estimulado, sería estimularlo más, pero no. Lo que sucede es que hay un efecto paradoxal en el cual se calma el cerebro. En el caso del metilfenidato. Y en el caso de la atomoxetina, no es uno que estimule, sino que ayuda a como que el cerebro funcione mejor, ¿sí? Porque no es estimulante. Ahora, en ocasiones, dependiendo del tipo ¿cómo se llama?, de déficit de atención, se utiliza uno u otro. Lo que hace la diferencia hasta cierto punto es que la atomoxetina es un medicamento que se tiene que ir como regulando con el peso, no por la edad ni por el tipo de déficit de atención, sino por peso. Entonces puede ser desde pues 25 miligramos hasta 100 miligramos. Antes te vendían, o 10 miligramos, a veces hay también dosis de 10, pero generalmente se empieza como por 25. Entonces, antes, les quiero decir que el precio de la atomoxetina era menor de acuerdo a la dosis. Y eso ayudaba a las personas porque no era muy caro. O sea, tú podías hacer ¿cómo puedo decir?, un sacrificio hasta cierto punto para dar el medicamento. Pero ahora ya no. Ahora, de acuerdo a la dosis, ahora sí, según el sapo es la pedrada. Entonces, ahorita es un medicamento bastante caro, ¿no? En cambio, el metilfenidato, que es derivado de las anfetaminas, uno de los cuales se llama Travea,
ese tiene un, vamos a decir, un precio más accesible. También es caro, pero es más accesible y se requiere receta médica con el sello de salubridad para que puedas tú mandar medicamentos controlados, así se llama. ¿Sí? Y ahí se puede, me podrían preguntar ustedes, ¿no? Si es derivado de las anfetaminas, ¿causa adicción? No. ¿Por qué? Pues porque realmente el cuerpo lo necesita. Si tú tomaras este medicamento sin necesitarlo, entonces sí puede haber un riesgo de adicción y necesitas también estar con la tolerancia, a lo mejor puedes necesitar más dosis con el tiempo. En el caso del déficit de atención, no hay el fenómeno de tolerancia y no hay adicción. Por eso es que confunden las personas cuando dicen es que lo está drogando, pues no es droga, es simplemente una ayuda para que funcione mejor el cerebro, ¿sí? Pero la gente a veces, les digo, por la ignorancia, desconocimiento, no quiere darle a sus hijos medicamentos. Y ahí es donde hay más complicaciones a la larga, como le pasó al del video, pues, ¿sí? Ahora, finalmente, el hecho que tú no sientas que encajas en una X o Z sociedad es muy pesado, no es fácil de aceptar. La otra, no eres fácilmente aceptado también, pues porque nadie te entiende. O sea, de repente estás contento y después al rato me mientas la mamá, pues, o de repente estás tranquilo y de repente ya te pones todo loco o loca queriendo hacer cosas que nadie dice, oye, ¿qué le pasa a este, no? O que no respetas a los demás porque eres impulsivo, nadie te va a querer ni te va a aceptar. Y después eso va provocando un desgaste de la autoestima que a la larga te va a dar problemas serios y vas a ser infeliz y llegas a la depresión y llegas al suicidio. Ese es el problema, ¿no? ¿Qué otra cosa quieren preguntar? Aprovechense. Doctora, en caso de que un paciente tenga este trastorno, pero tenga como rasgos psicópatas, aparte de un tratamiento farmacológico, ¿se ocupan otro tipo de medidas? Pues mira, normalmente eso se va a notar desde chiquitos. O sea, los niños con trastorno de déficit de atención, como son impulsivos, pueden empezar a lastimar animalitos, ¿no? Que también es un rasgo psicópata. Y entonces, pues ahí los papás tienen que estar muy águilas para ver si estamos frente a un trastorno de déficit de atención con rasgos psicópatas o frente a un psicópata, que no es lo mismo, ¿sí? Ahora, si logras tú ayudar a esta persona con trastorno de déficit de atención, tiene que haber una psicoterapia acompañando, igual que en una depresión tiene que haber psicoterapia. ¿Por qué? Porque se va a sentir raro el que primero esté, vamos a decirlo de alguna manera, su cerebro tan activo y que después como que sienta que se alentó, entonces va a tener que aprender a vivir con ese cerebro normal, aunque él diga que está lento, porque ellos van a notar la diferencia. Uno no la ve, tal vez que en el comportamiento, pero ellos lo van a sentir. Y eso es lo que a veces les molesta, el sentirse, según ellos, menos activos. A mí me pasa, se los digo, con los pacientes que yo veía y que en algunos empezaba yo, creo que se los comenté o no me acuerdo, que les decía yo, tomen café y vean la diferencia. ¿A ustedes se los dije o no? Sí, no, sí. Ah, ok. Bueno, con esos chavos les decía yo, toma usted café y vea la diferencia, porque no, como cree que yo estoy re bien, vea usted la diferencia. Entonces después llegaban y me decían, ay doctora, es que la verdad hasta sueño me dio, es que pudo descansar,
El cerebro activo no nos deja descansar. Y entonces cuando ellos empiezan a sentir como que se duermen y eso, ay no, porque me siento todo bembo, me siento todo lento. Pues sí, porque su cerebro está funcionando normal, no está como loco, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces a ellos no les gusta eso. Es igual que un paciente con trastorno bipolar. Cuando están hipomaníacos, que eso también lo vamos a ver, que quiere decir que tienen una actividad, pero que hasta cierto punto es productiva, se sienten bien. El problema es que se puede desbordar y ya después no es actividad productiva en el trastorno bipolar. Y entonces prefieren estar hipoactivos, pero no se dan cuenta cuando se vuelven maníacos. Y ahí es muy peligroso para ellos o para las personas que están cerca. O pueden irse al versante depresivo y es muy peligroso. Me están poniendo aquí algo. Ok. Me están preguntando que cómo se hace el diagnóstico de déficit de atención en un niño, que si es con el cuestionario como el que hicimos nosotros. Te voy a contestar. Realmente el trastorno de déficit de atención, más que todo, es clínico. Una. Y ahorita no recuerdo bien, pero me parece que ya están sacando cuestionarios específicos para niños. En el trastorno de déficit de atención, con el cuestionario que hicimos nosotros, es más para adultos. Lo que sí podrías hacer en un momento dado es observar de lo que dicen las preguntas, tú observa al niño y ve qué encuentras tú. Ahí sí se vale la comparación. O sea, en un niño X con un niño Y, compara. Y entonces ahí puedes tener idea. Lo que es muy importante en los niños es hacer una historia clínica en la cual debes preguntar si ha tenido accidentes. Y normalmente los niños con déficit de atención, con hiperactividad, han tenido fracturas. Por lo menos 2. ¿Sí? O otra cosa importante, preguntar si en el jardín de niños olvida frecuentemente gomas, lápices o suéteres. Los pierden cada ratito. Observar a los padres, porque les digo, la mayoría de veces es hereditario. También se habla que cuando hay antecedente de alcoholismo, puede ser incluso en un abuelo, se puede pensar más en trastorno de déficit de atención en niños. Y ya ven que México se las pinta solos en cuestión de alcohol. ¿Qué otra cosa? En comparación con las mamás en la historia clínica, preguntarle si tiene 2, 3 hijos. Oiga, doña fulanita, cuando estaba usted embarazada de su tanito, ¿se movía más que los otros? Generalmente dicen sí. Otra de las situaciones que se quejan frecuentemente las mamás, que este bebé ha sido el más llorón. Ojo, eso puede tener que ver con el déficit de atención. Que es un niño, normalmente los niños cuando están pequeños, pues rompen sus juguetes, pero cuando de manera muy continua es un niño destructor, aguas, podemos estar en presencia de trastorno de déficit de atención. También se ve, y eso también se tiene que hacer como un estudio, cuando ustedes lo ayudan, hay unos como que si fueran unos círculos que tienen figuritas para meter, no se ha visto en los niños.
dijéramos, la cuestión motriz es como más torpe y más como que lo aprenden, la motricidad fina es más lenta en ellos, o sea, no la aprenden en el tiempo que se supone que la deben aprender, ¿no? Pero para eso pues tienes que hacer, llevarle juguetitos al niño, observarlo, cómo actúa, saber el desarrollo normal de un niño y ver más o menos, ¿no? Porque generalmente en niños menores de 6 años que todavía no han ido a la escuela a aprender a leer, tú lo puedes ver clínicamente hablando, o sea, con todo lo que tú estás observando. Cuando ya el niño entra a la primaria y le enseñan a leer, les cuesta muchísimo trabajo leer y escribir. Y aquí les voy a contar esto de un niñito que yo conozco. A los 5 años o 6 le empezaron, 5 y cacho, estaba todavía en el kinder, creo que ya a los 5 ya medio les entienden las A, B, C y eso, ¿no? Y estaba en primer año de la primaria, entonces ya 7 añitos, 6 años, 7 años. Y entonces llegaba y muy contento, me platicaba que ya estaba aprendiendo a leer y a escribir. Ah, sí, le decía yo, bueno, escríbeme tu nombre, ¿no? Y le daba ahí un papelito y su lapicito. Y se ponía a escribir y vieran cómo hasta según él dibujaba las letras y todo. Híjoles, cuando me lo mostraba eran puros palitos. Híjole, pues eso también uno tiene que pensar cómo decirles, ¿no? A ver, mejor léeme qué dice. Y me decía su nombre, pero eso no estaba escrito, ¿sí? Luego la mamá me habla de manera así como escondida y me dice, ¿sabe qué, doctora? Pues a mi hijo le están enseñando y la maestra dice, distrae mucho, que no pone atención y que por más que le dice, pues no. Y luego él agarraba y llegaba y me decía, voy a leerte hoy una lección, está bien, lee. Primero su cuadernito lo ponía al revés y luego empezaba y me contaba una historia que no tenía nada que ver con la historia que estaba en el cuadernito, pero él me contaba la historia. Pobrecito, hubo un momento en que era tanto que la maestra le estaba como exigiendo, que llegaba conmigo y se me quedaba viendo con una tristeza. Hay unos ojitos de veras, de criaturita. Ay, que a mí me daba una pena. Entonces, de plano, ya le dije a la mamá, ¿sabe qué? Vamos a empezar el tratamiento, ¿no? Y le dije a él, mira, te voy a dar una pastillita para que empieces tú a leer mejor. No le dije que aprendas, porque pues pobre niño, ¿no? Entonces, como a él le mandé la tomoxetina en esa época, de la dosis pequeña, pues era un niñito. Y entonces, al mes, regresó feliz y me dice, ahora sí, te voy a leer una historia. Lleva su cuadernito. De esos que venden, no sé si han visto de esos chiquitos que venden para bebés, para niños. Y le digo, ahora sí, órale, pues. Ya leía. O sea, ¿cómo hace uno, no? Muy bien, casi, ¿no? Al principio. Ah, oye, qué padre. Y ya tenía, sí, cierto, ya, eso decía el cuadernito, ¿no? Y y a los 2 meses y tantos, me dijo la mamá muy contenta, ¿sabe qué dice? Ya me llamó la maestra y me dijo, no sé qué está haciendo con su hijo, pero qué bárbaro, dice, ya aprendió, ya leía más corridito, ya entendía las cosas, ya ponía atención. Entonces, le dijo, ya, gracias, pero ella nunca le dijo que el niño estaba tomando medicamento. Nada más le dio las gracias a la maestra.
Y de vez en cuando me lo encuentro, y ya ahorita es un puberto, como de 12, 13 añitos, y está muy bien, está en secundaria, y sigue tomando su medicina. Porque él se dio cuenta también, porque hubo un momento en que esas atomoxetinas son muy grandes, o eran muy grandes, y entonces les costaba un tragarlas a las pobres criaturas, que yo decía, pues pártala en 4, mano, pues no hay de otra. Y hubo un momento en que él se emberrinchó y que no quería tomar la pastilla. Entonces empezó a caer un poco, y le digo, mira, lo que podemos hacer es que te cambien fenidato, más chiquitas, pero no dejes la medicina, porque te vas a dar cuenta que la necesitas. Yo no quería, pues. Entonces, me dijo, sí, y después ya me dijo, y sí, me di cuenta, necesitaba de ese, porque cuando no la tomo, me cuesta mucho trabajo estudiar. O sea, ya se dio cuenta, y él mismo ahora la pisa, lo dejan descansar unos días sin medicamento, y después ya dice, ay mamá, ya, dámelo, dice, porque ahora sí ya lo necesito, pero porque él ya entendió, y se dio cuenta la diferencia. Pero de veras, cuando uno los conoce a las criaturas y se da uno cuenta cuál es el problema, porque luego empiezan las maestras a exigirles demasiado, son niños que se sienten muy presionados porque ellos hacen el esfuerzo, o sea, no son flojos, algunos los catalogan como flojos, pero no, ellos están haciendo el esfuerzo de aprender, pero no pueden aprender. Y es muy triste verlos, o sea, deprimidos, es muy triste, ¿sí? Entonces, no sé si eso te ayude a ti que me preguntaste si cómo se podría hacer el diagnóstico. Te he dado unas pautas generales, pues, porque hasta hace algún tiempo no había algo específico para ayudar a estas criaturas. Lo que sí les puedo decir es que cuando ya se hace un estudio, cuando ya aprenden a leer y se les hace y tienen un tratamiento médico y se les hace un estudio para ver coeficiente intelectual, muchos de estos niños o tienen un coeficiente intelectual normal o tienen a veces un coeficiente intelectual de genio C. Ojo. Luego les quiero platicar de un caso de un niño que me llegó también. Y ese niñito, dice la mamá, a mí no me consta, ¿no? Porque ya ven que de lo que dice uno, a veces le echa uno mucha crema a sus tacos. Me dijo la mamá, es que lo llevé con el doctor fulano. Y el doctor fulano me dijo que mi hijo estaba tontito. Pero en otras palabras, le digo, me extraña del doctor, pero bueno, le dije, vamos a ver qué podemos hacer. Y no, el niñito imitaba a la mamá porque estaban sentados enfrente de mí y yo veía al niñito que torcía el ojo, la boca, bien chistoso, como si fueran tics. Y de repente va la mamá y actuaba igual. Le hicimos su estudio de coeficiente intelectual. El niñito salió genio, canijo chamaquito, ¿sí? Hasta le dije, tú tienes más coeficiente intelectual que yo. Ayudé a la señora, al niño, porque la señora, y eso que mueve la cara y que no sé qué, tenía yo en esa época un espejo. Entonces estaba hablando la señora y de repente le saco el espejo que se viera. Y se da cuenta, le digo, pues la está imitando, señora. No es que esté tontito, la está imitando. Y ya nos reímos y al final de cuentas quiero decirles que ese niño está en Estados Unidos. Se fue toda la familia a Estados Unidos, ya tienen sus papeles. Y ese niño, la última vez que supe de él, estaba ya en carrera. Y no es fácil, ¿no? En un país que no es tu país y que no es tu idioma, que estuvieras en carrera. Ahí ya les perdí ahora sí que la pista. Eso fue hace años, se los quiero decir. Entonces yo supongo, pero primero Dios, que él va bien y que él terminó su carrera y que pues está triunfando ahí. Ya no he sabido de él, porque antes sí tenía yo contacto con personas
que lo conocían, pero pues ya dejé mi consultorio, ya no sé qué haya pasado con él. Pero son casos bonitos, porque al final de cuentas te sientes satisfecho de haber hecho padre algo para ellos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Hablen ahora, callen para siempre. ¿Vieron la película de Daniel el Travieso? Uy, Naiden. Para eso se las dejo, para que ustedes vean lo que es el trastorno de déficit de atención. Comparen también con lo que sienten. Muchos de ustedes probablemente lo tengan. Y hay que aceptarlo. Y hay que empezar a ver qué podemos hacer. Hace tiempo, no sé si vieron, a lo mejor no, que dice que